Bueno, gracias Omar. Hola, buen día para los que no saludé. Acá estoy desde la oficina de Hugo, mi amigo Hugo. Como le decía, en mi casa tengo muchos problemas con internet, así que bueno, estoy esperando a que vengan a solucionarlos. Así que bueno, pensé que iba a zafar de predicar y Hugo me iba a decir, bueno, deja que hablo yo. Pero no, Hugo me dijo, tomá, acá tenés la llave de la oficina, así que anda a mi oficina que hay muy buen internet. Pero no, estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de poder abrir su palabra y de poder estudiarla. Siempre digo que no tengo yo el don de enseñanza, mi don es el don de servicio y me cuesta muchísimo sentarme a estudiar, a leer, pero si no fuese por las obligaciones de que a uno le dicen, bueno, te toca predicar tal domingo, no se pondría a estudiar. Entonces, amén y gracias a Dios por las responsabilidades que le toca a uno y uno así se va preparando continuamente y va estudiando la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana quería compartir una de las historias que más me gustan. Es una de las historias de un personaje bíblico que desde muy pequeño me la han contado y se cuenta en la escuela dominical. Y vemos en la palabra de Dios que Dios utiliza grandes hombres, que hoy lo vemos nosotros con nuestros ojos y decimos, son grandes héroes, y que están ahí en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos, ¿no es cierto? Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. Dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre la vida de José. Ahora, si tenemos que abarcar todo lo que habla la Biblia sobre la vida de José, son 14 capítulos. Sería un poco extenso, ¿no? Un poquito largo. Así que bueno, vamos a resumirlo lo más que pude resumirlo. Y están en Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Así que le invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 37. Y ahí la palabra de Dios, 14 capítulos va a hablar acerca de esta fascinante historia sobre la vida de José. Ahora tenemos que entender y dividir también la vida de José en 3 partes, ¿no es cierto? La tenemos que dividir en 3 partes. Primero, viviendo junto a su padre y sus hermanos hasta los 17 años. Luego, desde los 17 años a los 30, es el tiempo de aflicción de José, siendo esclavo en la casa de Potifar y luego estando preso allí en la cárcel, injustamente. Y desde los 30 años en adelante hasta el día de su muerte podemos ver la exaltación de José, ¿no es cierto? Podemos ver como el final de la historia, lo que sucede con él. Entonces en esta mañana vamos a orar para dejarte tiempo en la mano de Dios y vamos a continuar viendo un poquito a ver qué enseñanza nos deja José en esta mañana. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por poder tener en nuestras manos tu santo libro, en el cual podemos ver personajes bíblicos que son de ánimo, que son de enseñanza, que son de ejemplo para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, para que tu palabra nos renueve, haga un efecto, nos desafíe a cambiar, Señor, y a vivir de una manera que te agrade. En tu nombre santo oramos, Padre. Amén.
Muy bien, como les decía en esta mañana, entonces vamos a ver 3 características de la vida de José. 3 características de la vida de José. Una de las características, primer características de la vida de José es que fue un hombre de firmes convicciones. Fue un hombre de firmes convicciones. Las convicciones van a determinar nuestra conducta. Las convicciones nos motivan a mantenernos firmes y actuar de acuerdo a nuestros valores. Las convicciones bíblicas son esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual. Firmes convicciones. Ahora, si nos ponemos a hablar sobre una creencia, es algo por el cual podríamos discutir varias horas. Sobre una creencia podemos discutir varias horas. Pero por una convicción no hay discusión. Podemos llegar a dar la vida. Porque una convicción es lo que nos va a mantener firmes sin movernos ni a derecha ni a izquierda. Principios bíblicos. Y vemos entonces que José fue una persona de firmes convicciones. Primero, firmes convicciones en su entorno familiar. Ahí tenemos Génesis capítulo 37, versículo 3, que dice, y amaba a Israel, Israel es Jacob, ¿no es cierto? Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José era amado por su padre. Recuerden que José era hijo de Raquel, la mujer la cual amó y tuvo que trabajar arduamente Jacob para poder casarse con ella. Recuerden que su suegro lo había engañado entregándole a Lea, a la hermana. Entonces José es hijo de Raquel y era su hijo amado, era el hijo aquel que tenía un corazón dócil, era el hijo aquel que estaba al lado de su padre. Ese padre que le había puesto una túnica de diversos colores. Cuando vemos ahí esa túnica de diversos colores, el original dice que era una túnica larga hasta los pies y con mangas. Totalmente lo contrario a una ropa de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, esta túnica trajo varias complicaciones dentro de la familia de José. Se mantuvo firme en sus convicciones dentro de su hogar, dentro de su familia. José fue aborrecido por sus hermanos. Fijémonos un poquito lo que eran los hermanos de José. Si yo me pongo a imaginarlos en mi cabeza, me lo imagino como un grupo de barra bravas, más o menos. Tendrían una facha terrible, hombres rudos. Mira, la Biblia dice cómo eran los hermanos de José. Dicen que eran malvados y mentirosos. Dicen que eran asesinos, ladrones, hombres de mala reputación, agresivos, envidiosos y avaros. Terrible los hermanos de José, ¿no es cierto? Yo no los quisiera tener, esos hermanos. Ahora, en el hogar donde se crió José, era un hogar terrible. Era un hogar que estaba compuesto por una familia que buscaba continuamente el pleito. Dice uno de los comentarios que eran iracunda la familia, iracunda, llenos de ira. Ahora José se mantiene firme en sus convicciones. Dentro de su familia, sus hermanos le desean la muerte, sus hermanos lo quieren matar por envidia,
sus hermanos planean cómo matarlo, ahí sale a defenderlo su hermano Rubén y dice, no lo maten, tírenlo en esta cisterna, en este pozo, y luego es vendido a unas personas que llevaban esclavos a Egipto. Ahora vemos que José se mantuvo firme en sus convicciones en su hogar, pero también firme en sus convicciones en el entorno social en el cual se encontraba. Capítulo 39. José es llevado esclavo a Egipto. José es llevado esclavo a Egipto. Ahora pónganse a pensar un poquito. Yo cuando leía comentarios y leía libros acerca del sentimiento de José de pasar de ser el hijo preferido, de tener una túnica de colores, de pasar a ser la mano derecha de su padre con respecto a la crianza del ganado, de estar en una posición tranquila, sin trabajar, de pasar a ser todo eso, pasa a ser un esclavo en Egipto. Pasó de ser un consentido a ser un esclavo. Pasó de tener una túnica de colores a tener ropa de trabajo. Otro idioma, otra cultura. Él provenía de una cultura rural. La vida que él llevaba era una vida totalmente contraria a lo que ahora le iba a pasar él estando esclavo en Egipto. En medio de esas circunstancias adversas, difíciles, vemos que José fue un hombre de firmes convicciones. Fue comprado por Potifar. ¿Quién era este Potifar? Potifar era el capitán de la guardia. Era el encargado de los verdugos, de los que llevaban a muerte a las personas. Era el capitán de un grupo de soldados escogidos, si se puede decir, de un grupo de élite de soldados. Hombre de experiencia militar, hombre rudo, hombre fuerte. A ese lugar llegó José. A ese lugar llegó José. Con tan solo 17 años. Una experiencia increíble para él. Cambió totalmente su condición social. Cambió totalmente su condición social. En medio de esa condición social, fijémonos lo que dice capítulo 39, versículo 2. Leemos del capítulo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Paréntesis. Ponete en la posición de José, estando ahí en un mercado de esclavos, desamparado, sin su padre, lejos de su familia, ahí, solo, en esa condición, comprado por Potifar. Mirá lo que dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahí vemos una característica. Dios era el secreto en la vida de José. ¿Saben una cosa? José no tuvo que ir a decirle a Potifar, mira Potifar, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Mira Potifar, yo vengo de una familia de que creemos en Dios, y no le tuvo que decir nada de eso. Era evidente, se veía en sus propios hechos, se veía en las propias decisiones que tomaba, se veía
en el manejo que él hacía en su trabajo que le tocaba hacer. No sabemos cuál era el trabajo que le tocaba hacer al principio cuando fue esclavo. No era el único esclavo en la casa de Potifar. No sabemos qué era lo que le tocaba hacer. Lo que sí sabemos, ¿saben qué es? Que vio Potifar que Jehová estaba en él. Evidencia de que José era una persona de firmes convicciones. Era evidente de que la vida de José era distinta al resto de los esclavos. Marcaba una diferencia. Era evidente. Por eso le decía que José no tuvo que darle explicaciones a Potifar y decirle, mira Potifar, mi papá era Jacob, yo tenía una túnica de colores, yo soy del pueblo de Dios, Dios le dio una promesa a mi familia. No tuvo que decir nada de eso. Se mantuvo firme en sus convicciones y marcó una diferencia con el resto de las personas. Fíjense lo que continúa diciendo. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Increíble, ¿no? Potifar, gran soldado, una persona que era el capitán de la guardia. Todo lo que tenía se lo puso en la mano de un esclavo. ¿Vos harías eso? Tiene que ser una persona de mucha confianza, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona evidente de que hay algo distinto en su vida. Bueno, lo distinto en su vida era que Dios estaba con él. Pero no solo Dios estaba con José, sino que José estaba con Dios y tenía una relación íntima, una relación personal. Ahí estaba la clave de que Dios estaba con José, pero José también estaba con Dios. Una persona de firmes convicciones, Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Increíble, ¿no? Increíble. Un esclavo teniendo el control de toda la casa de un jefe de la guardia. Increíble. Entonces vemos que José se mantuvo firme en sus convicciones, dentro de su hogar, dentro de su familia, con su padre, un testimonio con sus hermanos, un testimonio siendo esclavo en el lugar donde le tocaba estar. Me pregunto, ¿soy un testimonio evidente frente a mi jefe? ¿Soy un testimonio evidente en el lugar que me toca estar? ¿Soy un testimonio evidente en la casa que me toca limpiar si trabajo de ama de casa? ¿Soy un testimonio evidente de que Dios está conmigo en la circunstancia adversa que esté pasando? Y me lo pregunto para mí también, ¿no es cierto? ¿Soy un testimonio evidente? ¿Las demás personas ven que Dios está conmigo? En José se podía ver, porque todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Un hombre de firmes convicciones. Pero no solo la característica de José fue que fue un hombre de firmes convicciones, sino también la otra característica de José es que fue un hombre de santidad. Fue un hombre de santidad. Fíjense, capítulo 39, versículo 7. Dice, y aconteció después de esto, después de que
Potifar lo puso encargado de todo. Después de que Potifar le dio a cargo su casa, el campo, los demás esclavos, todo lo que tenía lo puso en su mano. Después de que sucedió todo esto, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Qué tentación, ¿no es cierto? José estando a cargo de todo, si se podía decir, en la mejor etapa, ¿no es cierto? Porque ya no era un esclavo como los demás, tenía un cargo superior. Era como que había alcanzado un poco de éxito y en ese momento vino la tentación, la mujer de su amo, Potifar. Pero fijémonos y prestemos atención en la respuesta. La respuesta de José frente a la tentación. Dice versículo 8, y él no quiso. Esa palabra no quiso es, él se rehusó. Él dijo que no. Frente a la tentación, él dijo que no. Él se rehusó. Ahora, ¿cómo pudo tomar esta decisión José? ¿Cómo pudo tomar esta decisión José? Fíjense la respuesta. Versículo 8. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. La primera razón por la cual dijo no, es porque era leal a su amo. Leal a su amo. Le había dado el control de todo, pero él sabía que la mujer le pertenecía a su amo. Segunda razón por la cual José dijo que no y rehusó. Dice al final, en forma de pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esas fueron las razones. Pensó en su amo, en su Señor, y pensó en la persona de Dios. ¿Cómo haría yo este gran pecado? ¿Cómo haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Ahora pensamos y decimos, qué bueno, terminó ahí, se acabó. Le dijo que no y listo, se terminó la historia. La mujer de Potifar, listo, dio vuelta a la página y dijo, listo, me olvidé, no pasa más nada. Todo lo contrario pasó, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice el versículo 10? Dice, y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahora, tendría que estar firme en sus convicciones, ¿no es cierto? Tendría que estar firme en sus convicciones. No fue una sola vez la tentación. Dice que cada día, y no escuchándola a él, firme sus convicciones, firme en su santidad, firme en su santidad. ¡Qué tentación!, ¿no es cierto? Cuando pensó que ya había huido de esa tentación, que ya estaba, continuaba y continuaba y continuaba. Dice el versículo 11, aconteció que entró José un día en la casa para hacer su oficio, para trabajar. Y no había nadie en la casa allí. Qué raro, ¿no es cierto? Habiendo tantas personas trabajando, habiendo tantos esclavos, dice que no había nadie en la casa allí. Y ella lo agarró de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la aplicación práctica. Ahí vemos la imagen más positiva. Ahí vemos la enseñanza más poderosa. Ahí vemos la enseñanza práctica. Y está en una sola palabra. Huyó. Huyó. Salió corriendo, es la palabra. Salió corriendo. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo? Le dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Huyó. La enseñanza bíblica poderosa. Frente a la tentación no me tengo que sentar a pensar, a ver, ¿cuál era el versículo que decía que tenía que...? No, huyó. Fue la decisión drástica que tomó. Las primeras veces se negó, pero ante esta fuerte situación, huyó. Y ¿saben una cosa? El huir le jugó en contra. ¿Saben por qué? Porque después la mujer de Potifar lo acusó de que había querido abusar de ella. ¿Por qué? Porque había quedado su manto, su ropa, ahí en el piso. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de huir de la tentación? Que fue llevado preso. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿no tendría que haber sido premiado? ¿No tendría que haber sido premiado por haber huido de la tentación? ¿No tendría que haber... Lo aplaudo, huyó de la tentación, qué bueno, y Dios lo premió con algo. No, todo lo contrario. ¿Qué sucedió luego de que huyó de la tentación y no quiso acostarse con la mujer de su amo? Por falsas mentiras fue enviado a la cárcel. Y saben, muchas veces pienso que a veces el huir de una tentación en un trabajo quizás nos cueste el puesto, ¿no es cierto? O quizás el huir de la tentación con algún grupo de amigos, bueno, lo perdamos. Pero no importaron las consecuencias. La decisión fue huir. No importó la consecuencia. Le puedo asegurar algo. José estaba en una cárcel preso por haber huido de la tentación, pero tenía su conciencia tranquila de que había tomado la mejor decisión de su vida. ¿No es cierto? Es así. Es así. Hubo una consecuencia. Sí, lo metieron preso, pero estaba con la conciencia tranquila de que había tomado la mejor decisión de su vida. Huyó de la tentación. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que permanezcamos limpios, que permanezcamos santos, que permanezcamos puros. ¿Vieron cuando dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir? Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora vemos que José fue firme en sus convicciones. Vemos que José fue un hombre de santidad, puro, santo. Continúa la historia dentro de la cárcel. Continúa la historia dentro de la cárcel. ¿Y qué sucede dentro de la cárcel? Sucede que José se encuentra con dos personas allí, los cuales tenían un sueño. Y José le dice lo que le va a suceder a uno, lo que le va a suceder a otro. Uno era el copero, otro era el panadero. Y haciendo rápida la historia, bueno, al panadero le sucedió lo que José le dijo, murió. Pero el copero iba a volver a trabajar con el rey, que estaba preso. Y le dijo, José, acordate de mí cuando estés ahí y contale al faraón de que estoy acá injustamente. Pasaron 2 años hasta que luego Faraón tuvo un sueño y no había nadie que se lo interprete.
Y allí el copero se acordó de José y dijo, me acuerdo que hay una persona, José, en la cárcel, que a mí me adivinó el sueño que yo tuve. Y lo llamaron frente al faraón. Y se acuerdan la historia, ¿no es cierto? El faraón había tenido el sueño de esas 7 vacas gordas que salían del agua y se alimentaban, se apacentaban ahí en el campo, comían, y luego salían 7 vacas flacas que se comían a estas 7 vacas gordas y no entendía cuál era el significado. Y José le dice el significado: 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y entonces ahí el faraón lo pone encargado de toda la gobernación de Egipto. Fíjense, versículo 41, capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice, ¿acaso encontraremos a otra persona como este que tiene a Dios siendo parte de su vida? Que a donde va, Dios lo prospera. Cuando estuvo en la casa de Potifar, lo prosperó. Prosperó la casa de Potifar. Cuando estuvo en la cárcel, Jehová estaba con él y el carcelero ahí encargado le dio a José que se encargue del resto de los presos. Dice, ¿acaso vamos a encontrar a otra persona como esta? Pongámoslo, ¿por qué no lo ponemos encargado de todo? Que él se encargue de administrar las riquezas, que él se encargue de administrar la comida, que él se encargue de todo. ¿Acaso hallaremos otra persona como este? José seguía marcando una diferencia. En su casa, en la casa de Potifar, cuando estuvo preso, cuando estuvo frente al faraón, José continuó marcando una diferencia. Y ¿saben una cosa? José terminó siendo el gobernador de todo Egipto. Venía el faraón y luego estaba José. Una historia increíble. Una historia increíble. Y ¿saben? Cuando fueron los 7 años de hambre, ¿quiénes aparecieron? Los hermanos de José a buscar comida. Ahora, si yo soy José y vienen esos hermanos que me odiaron, que me tiraron una cisterna, que me vendieron esclavo, que le dijeron a mi padre que me había comido una fiera y había muerto, si yo hubiese sido José, yo creo que hubiese actuado de otra manera, y algunos de ustedes también, seamos sinceros o no. Pero vemos la enseñanza de José de que fue un hombre que aprendió a perdonar. Un hombre que aprendió a perdonar. Fíjense capítulo 45. Versículo 1, porque está bueno como arranca el capítulo 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ese secreto bien guardado había pasado más de 20 y pico de años. Ese secreto
bien guardado entre el grupo de hermanos, se había descubierto y había salido a la luz. Imagínense la cara de los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 4 dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. ¿Saben qué? José tenía una relación tan personal con Dios que había entendido cuál era el plan de Dios para su vida. José tenía tal relación personal con Dios que había entendido todo el panorama. Y José pudo perdonar a sus hermanos. Si no lo perdonó en el momento que los vio, ya lo había perdonado desde antes. Ya lo había perdonado desde antes. José ya tenía bien en mente y sabía cuál era el plan perfecto que Dios tenía. Porque ¿saben una cosa? Dios siempre tiene un plan para tu vida y para la mía. ¿Sabes? Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Dios no improvisa. Dios no es como nosotros que improvisamos sobre la marcha. Uy, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, no sé, fíjate. No, Dios tiene un plan perfecto para vos y para mí. Y nosotros debemos aferrarnos a ese plan. José entendió el plan de Dios y pudo perdonar a sus hermanos. Pudo perdonar a sus hermanos. Ahora, ¿saben que José tenía toda la autoridad para agarrarlos y ponerlos esclavos y hacerlos trabajar para él? O no sé, directamente mandarlos a matar, no sé, cualquier cosa hubiese pensado. Pero ¿saben una cosa? José era un hombre transformado. José era un hombre maduro que las circunstancias que había atravesado lo habían perfeccionado. José durante esas circunstancias adversas se apoyó tanto en la persona de Dios, se aferró tanto a la persona de Dios, que todo lo adverso que había pasado se dio cuenta que era el propósito y el plan de Dios perfecto. Se dio cuenta que era para preservar la vida de sus hermanos y de su padre. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Nosotros debemos aprender a perdonar, ¿no es cierto? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Y a veces nos ofendemos muchísimo porque quizás no nos saludaron para el cumpleaños, o porque, no sé, no se acordó de X fecha, o porque le presté una plata y no me la devolvió. Pensemos en las circunstancias que pasó José y igual perdonó a sus hermanos. Dice, ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No le den importancia, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y vemos entonces que José nos desafía a marcar una diferencia. En el lugar donde nos encontremos, si nuestro hogar es conflictivo, tengo padres que son conflictivos, hermanos, bueno, debo marcar una diferencia. En el trabajo por el cual me encuentro, en el que estoy, es injusto, es ingrato, es difícil mi patrón, debo marcar una diferencia. Las demás personas deben ver en mí que Dios es parte de mi vida. José marcó una diferencia en su hogar, en su trabajo como esclavo, en la cárcel estando injustamente. Marcó una diferencia frente al faraón
y marcó una diferencia cuando se reencontró con sus hermanos. Marcó una diferencia cuando se reencontró con sus hermanos. No importa el entorno, no importa las circunstancias. Yo debo demostrar a las demás personas que Dios está conmigo y que yo estoy con Él. Una gran lección, ¿no es cierto? 3 características de la vida de José. Una vida con firmes convicciones que lo hicieron permanecer hasta el final. Una vida en santidad que lo mantuvieron apartado del pecado. Y una vida en la cual aprendió a perdonar. Aprendió a perdonar. Para mí fue un gran desafío poder estudiar la vida de José. Un gran desafío, porque ¿saben una cosa? Era una persona de carne y hueso como nosotros. No era un superhéroe como el que nos ofrecen las películas. Era una persona de carne y hueso como nosotros, con los mismos temores, con las mismas angustias, con las mismas tentaciones, con los mismos desafíos, con circunstancias adversas, pero él fue un hombre que marcó una diferencia. Vamos a orar agradeciendo a Dios porque Él permite que a través de personajes bíblicos hoy nosotros podamos ser desafiados por el testimonio de sus vidas y viendo qué podemos cambiar en nuestra vida viendo el testimonio de aquella persona, de que fue una persona de carne y hueso, no fue un extraterrestre, fue una persona de carne y hueso, igual que vos, igual que yo, con las mismas dificultades, con las mismas miserias, pero que él se mantuvo firme hasta el final de su vida, hasta el final de su vida, hasta su muerte. Un testimonio que hoy lo tenemos que hacer parte cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios y Padre, por tener tu palabra en nuestras manos y por haber visto la vida de José en esta mañana y ver cómo tú le preservaste, ver cómo tu mano estuvo a su lado frente a todo lo que pasó, frente a las angustias, frente a la adversidad, frente a la tentación, estando esclavo, estando preso, frente al faraón, la capacidad que le diste, la sabiduría para hacer las cosas con excelencia, de forma perfecta, pero también cómo lo capacitaste para poder perdonar a sus hermanos y entender cuál fue el plan que tú tenías preparado para su vida. Padre, ayúdanos día a día que podamos discernir cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Dios, para que tú nos ayudes a hacer un testimonio en el lugar que nos toca vivir, en el lugar donde nos toca trabajar, en el lugar donde nos toca servir. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos la sabiduría, danos la fuerza para poder marcar una diferencia y que las demás personas vean que tú estás con nosotros. En tu nombre santo oramos, Padre. Amén.